¿Qué tal? Aquí estamos una vez más. En esta oportunidad vamos a estar viendo el capítulo sexto y en este caso nos va a estar hablando de los consorcios. Y vamos a ver lo que dice el artículo 118, porque en él se nos da la definición y las actividades propias de estos consorcios. Por tanto, vamos a ver. Los consorcios son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias administraciones públicas o entidades integrantes del sector público institucional entre sí o con participación de entidades privadas para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas, dentro del ámbito de sus competencias. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestaciones o de gestión común de servicios públicos y otras cuantas estén previstas en las leyes. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las administraciones españolas y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por España en la materia. En la denominación de los consorcios deberá figurar necesariamente la indicación de consorcio o su abreviatura C. Vamos a ver ahora el régimen jurídico. El régimen jurídico de los consorcios es el siguiente. Es el establecido en esta ley, en la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos. Y en lo no previsto en esta ley, en la normativa autonómica aplicable ni en sus estatutos sobre el régimen de derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97 y en su defecto en el Real Decreto Legislativo 1/2010. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, en la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local sobre los consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta ley. Bien, vamos a ver ya el artículo 20, que en él se nos habla del régimen de adscripción de los consorcios. Vamos, por tanto, a ver que los estatutos de cada consorcio determinarán la administración pública a la que estará adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo, de acuerdo con los siguientes criterios ordenados con prioridad en su aplicación y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario. El consorcio quedará adscrito en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo a la administración pública que a. disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno, tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos o tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo, disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial, que tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno, financie en más del 50%, en su defecto en mayor medida, la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año, que ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial o que tenga mayor número de habitantes o extensión territorial, dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro y estará adscrito a la administración pública que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior. Bien, vamos a terminar con el punto 4, que dice que cualquier cambio de adscripción a una administración pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a 6 meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción. 121, que nos habla del régimen del personal, vamos a ver qué nos cuenta. Dice que el personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder de las administraciones participantes, en cuyo caso
su régimen jurídico será el de la Administración Pública de Adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella. Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar o cuando tras un anuncio público de convocatoria para la cobertura de un puesto de trabajo restringida a las administraciones consorciadas no fuera posible cubrir dicho puesto, entonces el Ministerio de Hacienda y Función Pública u órgano competente de las administraciones de la administración a la que se adscriba el consorcio podrá autorizar la contratación de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones en los términos previstos en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Vamos a hablar ya sobre el régimen presupuestario de contabilidad y control económico, financiero y patrimonial de un consorcio, que se refleja en el artículo 122. Vamos a ver entonces que los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la administración pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012. A efectos de determinar la financiación por parte de las administraciones consorciadas, se tendrán en cuenta tanto los compromisos estatutarios o convencionales existentes como la finalización real mediante el análisis de los desembolsos efectivos de todas las aportaciones realizadas. El órgano de control interno de la administración a la que se haya adscrito el consorcio deberá realizar la auditoría de cuentas anuales de aquellos consorcios en los que, a fecha de cierre del ejercicio, concurran al menos dos de las tres circunstancias siguientes: que el total de las partidas de activos supere 2.400.000 euros, que el importe total de sus ingresos por gestión ordinaria en el caso de los consorcios de sector público administrativo o la suma del importe de la cifra de negocio más otros ingresos de gestión en el caso de los pertenecientes al sector público empresarial sea superior a 2.400.000 euros, o que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 50. Mediante ley podrán modificarse los límites anteriores cuando la estructura y composición de los consorcios adscritos a una administración así lo requiera. Las circunstancias señaladas anteriormente se aplicarán teniendo en cuenta lo siguiente. Vamos a verlo. Que cuando un consorcio en la fecha de cierre del ejercicio pase a cumplir dos de las citadas circunstancias o bien cese de incumplirlas, tal situación únicamente producirá efectos en cuanto a lo señalado si se repite durante dos ejercicios consecutivos. B. En el primer ejercicio económico desde su constitución o su adscripción al sector público correspondiente, los consorcios cumplirán lo dispuesto en los apartados anteriormente mencionados si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias que se señalan. Y aun cuando, según las circunstancias señaladas, no exista obligación de someter las cuentas anuales de un consorcio a auditoría de cuentas, los órganos de control interno podrán, en todo caso, incluir su relación en sus planes anuales de control y auditoría. Bien, los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de Adscripción. Los consorcios se regirán por las normas patrimoniales de la Administración Pública a la que estén adscritos. Bien, vamos a ver la creación. ¿Cómo se crea un consorcio? ¿Qué características tiene que tener? ¿Qué requisitos se quieren para crear un consorcio? Dice que serán mediante convenio, o sea, se crearán mediante convenio suscrito por las administraciones, organismos públicos o entidades participantes. En los consorcios en los que participe la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes, se requerirá a. Que su creación se autorice por ley, que el convenio de creación precisará, además de autorización previa del Consejo de Ministros, y la competencia para la suscripción del convenio no podrá ser objeto de delegación,
y corresponderá al titular del departamento ministerial participante y en el ámbito de los organismos autónomos al titular de máximo órgano de dirección del organismo y previo informe del ministerio del que dependa al que esté vinculado o al que esté vinculado. Y luego C, del convenio formarán parte los estatutos, un plan de actuación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 y una proyección presupuestaria trienal, además de un informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda. El convenio suscrito junto con los estatutos, así como sus modificaciones, serán objeto de publicación en el BOE. Bien, vamos a ver el contenido de los estatutos de estos convenios. Vamos a ello. Dice que los estatutos de cada consorcio determinarán la administración pública a la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero, de acuerdo con lo previsto en esta ley, y al menos los siguientes aspectos: sede, objeto, fines y funciones, identificación de participantes en el consorcio, así como las aportaciones de sus miembros. A estos efectos, en ampliación del principio de responsabilidad previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2012, los estatutos incluirán cláusulas que limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplieran los compromisos de financiación o de cualquier otro tipo, así como fórmulas tendentes al aseguramiento de las cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas. C. Órganos de gobierno y administración, así como su composición y funcionamiento con identificación expresa del régimen de adopción de acuerdos. Podrán incluirse cláusulas que contemplen la suspensión temporal del derecho de voto o la participación en la formación de los acuerdos cuando las administraciones o entidades consorciadas incumplan manifiestamente sus obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo que se refiere a los compromisos de financiación de las actividades del mismo. Y además también necesitan las cláusulas de disolución. Bien, pues vamos a ver ahora el artículo 125, que habla de las causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcio. Dice que los miembros de un consorcio al que le resulte de aplicación lo previsto en esta ley o en la ley 7/1985 podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre que no haya señalado término para la duración del consorcio. Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros podrá separarse antes de la finalización del plazo si alguno de los miembros del consorcio hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y en particular aquellas que impidan cumplir con el fin para que fue creado el consorcio, como es la obligación de realizar aportaciones al fondo patrimonial. Cuando un municipio deje de prestar un servicio de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985 y ese servicio sea uno de los prestados por el consorcio al que pertenece, el municipio podrá separarse del mismo. El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno del consorcio y en el escrito deberá hacerse constar, en su caso, el incumplimiento que motiva la separación si el consorcio tuviera duración determinada, la formulación del requerimiento previo a su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado para cumplir tras el requerimiento. Vale, pues vamos ahora a ver los efectos del ejercicio de derecho de separación de un consorcio. Vamos a ello. Dice que el ejercicio de derecho de separación produce la disolución de un consorcio salvo que en el resto de sus miembros, de conformidad con lo previsto a sus estatutos, acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos dos administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una administración. Cuando el ejercicio de derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio, se aplicarán las siguientes reglas. A. Se calculará la cuota de separación que corresponda a quien ejercite su derecho de separación de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto de haber tenido lugar la liquidación
teniendo en cuenta el criterio de reparto dispuesto en los estatutos. A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera correspondido en la liquidación. En defecto de determinación de la cuota de liquidación, se tendrá en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones al fondo patrimonial del consorcio que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación, como la financiación concedida cada año. Si el miembro del consorcio que se separa no hubiera realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al consorcio. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, así como la forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa. La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación en el supuesto en que ésta resulte positiva o una vez que se haya pagado la deuda si la cuota es negativa. Bien, vamos a seguir con el apartado B y terminamos este artículo, que dice que si el consorcio estuviera adscrito de acuerdo con lo previsto en la ley a la administración que ha ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por el consorcio a quien se adscribe de las restantes administraciones o entidades o organismos públicos vinculados o dependientes de una administración que permanecen en el consorcio en aplicación de los criterios establecidos en la ley. Bien, pues deberíamos de estar viendo ya, en este vídeo lo vamos a incluir para no hacer un vídeo separado, la disolución de un consorcio, y con él vamos a terminar ya el vídeo. Dice que la disolución de un consorcio produce su liquidación y extinción, y en todo caso será causa de disolución que los fines para los que fue creado el consorcio hayan sido cumplidos. El máximo órgano de gobierno del consorcio, al adoptar el acuerdo de disolución, nombrará un liquidador que será un órgano o entidad vinculada o dependiente de la administración pública al que el consorcio esté adscrito. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la administración pública que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que en su caso corresponda cuando haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del consorcio, de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los estatutos, se calculará la mencionada cuota de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será el dispuesto en los estatutos. A falta de previsión estatutaria, se tendrá en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo, como la financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del consorcio no hubiera realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que en su caso hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido en el consorcio o que ha permanecido en el consorcio. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los estatutos o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada, con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se extingue. La cesión global de activos y pasivos implicará la extinción sin liquidación del consorcio cedente. Bien, hasta aquí en el capítulo 7, los espero para verlo en el siguiente vídeo. Un saludo.